Señor Dios y Padre Eterno, gracias porque podemos acercarnos para aprender un poco más de ti. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 11, 1 de Timoteo 5, versos del 1 al 16. Los ancianos y las viudas. Vamos a leer nuestro texto. Cuando corrijas a un anciano no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como si se tratara de tu propia madre, y a los jóvenes trátalas con todo respeto como si fueran tus hermanas. Ayuda a las viudas que de veras necesitan ayuda, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que haga. La viuda que realmente se ha quedado sola confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche, pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que te he dicho para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casado una sola vez. También debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la iglesia y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en la lista deben estar las que hayan hecho lo bueno. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Además, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chismes y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Por eso, quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguien viuda, debe ayudarla. De ese modo la iglesia tendrá una responsabilidad menos y podrá ayudar a las viudas que realmente lo necesiten. Y después de hablarle a Timoteo, sobre aquellas cosas en las que debe poner atención, ahora le hablará de la manera en que debe tratar a los ancianos y a las viudas, y comienza con los ancianos. Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 1 y 2. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como si se tratara de tu propia madre y a las jóvenes trátalas con todo respeto como si fueran tus hermanas. ¿Cómo se le debe corregir a un anciano? Pues sin regaños, sino con el mismo respeto y comprensión que le tendrías o tienes a tu padre. En la iglesia no estamos para regañar a nadie. La corrección es el consejo que se da para que te vaya mejor, para que las cosas salgan mejor, para que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios y haya bendición. ¿Y cómo es que se debe tratar a las ancianas? Bueno, si a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, siguiendo la misma regla, sin regaños, sin faltas de respeto, sin groserías. Y a las jóvenes, con el mismo respeto con el que tratarías a una hermana. Haciéndolo así, nunca se tratará a una mujer de manera inapropiada ni se dará a pensar nada que no sea correcto. Pablo tratando de poner en orden la manera en que nos tratamos en la iglesia. Y quizás la pregunta que nos salta es, ¿de qué edad se consideraba a una persona anciana? La escritura es clara y más adelante, hablando de las viudas, nos dice la edad. 1 Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años.
De manera que de la misma manera que en nuestro país, las personas mayores a 60 años son consideradas por la Escritura como ancianas, personas de la tercera edad. Vamos a leer el siguiente comentario. El verbo del griego antiguo utilizado para reprendas no es la palabra que normalmente se utiliza para reprender en el Nuevo Testamento. Este es el único lugar en el que se utiliza esta palabra y literalmente significa golpeará. A Timoteo se le dijo que no fuera insolente con los hombres mayores, sino que los tratara con respeto de la misma forma que trataría a los más jóvenes con respeto como si fueran sus hermanos. Aparte de esta palabra particularmente severa, en general, reprender es una tarea importante del pastor. Es una presentación simple y clara de que alguien está mal, ya sea en su conducta o en su pensamiento. Su objetivo principal no es precisamente alentar, sino más bien confrontar con claridad a alguien con su conducta o pensamiento erróneo. En otra carta para un pastor, Pablo dejó clara la importancia de reprender. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito 2:15. Muy bien. Verso 3. Ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. Una de las responsabilidades que tiene la Iglesia la tiene con las viudas. ¿Por qué con ellas? Alguien preguntará. Bueno, porque al quedar solas generalmente se les condenaba a mendigar en una sociedad que no las atendía. La Iglesia desde un principio se hizo cargo de ellas. Así es como vemos que la designación de los primeros diáconos fue para atenderlas en la repartición de los alimentos. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, judíos griegos contra judíos hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿En la distribución diaria de qué? Del alimento para cubrir sus necesidades. ¿Ok? Pero Pablo enseña que la Iglesia no se hace cargo de todas las viudas, sino de aquellas que en verdad necesitan la ayuda, de aquellas que de veras necesitan ayuda. ¿Como cuáles? Como verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. Aquellas hermanas viudas que tienen familia, hijos o nietos, es su familia, esos hijos y esos nietos, los que tienen que hacerse cargo de ellas en todo lo que necesitan. Y Pablo aprovecha para establecer el principio de reciprocidad, basado en la ley de la siembra y la cosecha, que dice: así como antes ella los cuidó y los ayudó. De ahí la importancia de hacer lo que nos corresponde bien. Porque de la manera en que hayamos tratado a los hijos será la forma como ellos nos tratarán más adelante. Y la manera en que nosotros tratamos a nuestros padres les da ejemplo a ellos, a nuestros hijos, de la manera en que deseamos que nos traten ellos a nosotros cuando estemos en la misma situación. Es triste ver a viudas que no están siendo bien tratadas por los hijos, pero quizás están simplemente cosechando lo que ellas les hicieron a ellos o la manera en que trataron a sus propios padres. Y en lo que pensamos en esto, vamos a ver el siguiente comentario. Las viudas, por lo general, no se podían mantener a sí mismas, ya que no tenían pensión, jubilación, seguro de vida, y los trabajos dignos eran muy limitados. Naturalmente, la responsabilidad de cuidar de los necesitados recaía primero sobre sus familiares, las personas que estaban más estrechamente relacionadas con ellas. Pablo recalca la importancia de las familias en el cuidado de las viudas y no dejarlo a la Iglesia. Así la Iglesia podrá encargarse de las viudas que no tenían familiares. Una viuda que no tenía hijos u otros familiares para que la sustentara estaba abandonada a la pobreza. Desde el principio, la Iglesia cuidó de sus viudas, que en retribución daban un valioso servicio a la comunidad de fieles. Muy bien, ahora, hoy en día tenemos en nuestras iglesias viudas que no se encuentran en el desamparo total, ya que aunque muchas de ellas están solas,
tienen una pensión o están jubiladas o recibieron un seguro de vida o reciben una ayuda del gobierno. De manera que la iglesia no tiene por qué hacerse por completo cargo de ellas en sus necesidades económicas. Pero, ¿qué de las espirituales y el hacerles compañía? Porque es cierto que la iglesia no tiene responsabilidad de sustentar económicamente a las viudas que pueden hacerlo, pero muchas de ellas se encuentran solas y abandonadas. Tienen necesidades espirituales y tienen necesidad de compañía. Esas son las necesidades de las que podemos y debemos hacernos cargo como iglesia. De ahí la importancia de tener un ministerio dedicado a ellas. Verso 5. La viuda que realmente se ha quedado sola confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche. Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Pero, ¿cómo le hacemos para distinguir entre las viudas piadosas y las que no lo son, aunque están en la iglesia? Porque Pablo está hablando de gente que está en la iglesia. Entonces, eso quiere decir que en la iglesia podemos tener dos clases o dos tipos de viudas. Las que son piadosas y que confían en Dios y le piden que les ayude en todo momento, de día y de noche, que es a las que debemos ayudar. Y a las viudas que, ahora que han quedado libres de su compromiso matrimonial, solo están pensando en divertirse y se entregan a los placeres de la carne. ¿Qué debemos hacer con ellas? Bueno, por lo pronto y con relación al tema que Pablo está tocando, pues no ayudarlas, no son nuestra responsabilidad. Y es que el compromiso de la iglesia es con aquellos que en verdad son iglesia. De manera que aquellos que vienen a la iglesia pero no forman parte de ella, aunque asisten a nuestros servicios, no tienen derecho a ser ayudadas y la iglesia puede desentenderse de ellas. Ahora quiero que notes algo. Pablo no nos dice que deberíamos ayudarlas para que se integren, para que se conviertan o se hagan parte de la iglesia. No, no es lo que Pablo nos está diciendo. No nos dice aprovechémonos de la situación que tienen, que están en el completo desamparo, y vamos a ayudarlas a cambio de que verdaderamente se entreguen, se convierten y se hagan parte de la iglesia. No, la iglesia no debe promover el que se busque a Dios por las razones equivocadas. Algo que nos haría muy muy bien el recordar el día de hoy. ¿Por qué lo digo? Mire, porque nos encontramos con iglesias que, mirando estas situaciones, se aprovechan de ellas. Y entonces se acercan a estas mujeres desamparadas, solas, que necesitan ayuda espiritual, que necesitan compañía, y ofrecen esa compañía y esa ayuda espiritual a cambio. ¿A cambio de qué? Bueno, muchas veces muchos pastores lo hacen a cambio de su dinero. Personas que tienen recursos y que son presa fácil de estos bribones, lobos disfrazados de ovejas, que se acercan pretendiendo, entre comillas, ayudarles, pero lo que realmente desean es despojarles de lo que tienen. ¿Ok? No podemos promover que la gente busque a Dios por las razones equivocadas. No podemos pedirle a la gente que se acerque a Dios y a cambio de eso las vamos a ayudar. No podemos hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque estarían buscando a Dios por las razones equivocadas y realmente no les serviría de nada, porque seguirían siendo condenadas. ¿Ok? Verso 7. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¿Qué les dice Pablo que deben hacer para no ser criticados de desatender a sus viudas? Pues ayudarlas. Pero sin olvidarse que si
Se tiene que ayudar solo a aquellas que en verdad fueran creyentes, aquellas que estuvieran solas, sin familia, sin hijos, sin nietos. Y más adelante nos dice que tuvieran cuando menos 60 años y solo hubieran estado casadas una vez. Pero, ¿qué pasaba con aquellas familias en las que existiera alguna viuda, pero sus familiares no quisieran ayudarla? Porque si debemos ser sinceros, de eso siempre ha existido, hasta nuestros días. Personas a las que poco o nada les interesa lo que sea de sus viejitos, y mucho menos si no tienen nada que les puedan sacar. ¿Qué dice de ellos? Que son peor que un incrédulo que no conoce a Dios. Porque sin importar la manera como se hayan portado, nuestro deber como cristianos es tenderles una mano cuando se encuentran solos y en el desamparo. Recordemos que el quinto mandamiento dice que debemos honrar a nuestros padres. El hacernos cargo de ellos, sobre todo cuando no se lo merecen, hace que nuestra recompensa en los cielos sea mayor. Tómalo en cuenta. Muy bien, pero este pasaje no solo nos habla de la necesidad de proveer para nuestras viudas desamparadas, pues nos dice que el que no prevé para los que son especialmente de su familia, lo que nos sigue hablando de esa necesidad de cumplir con nuestra obligación como padres, como cabezas de nuestro hogar, en donde la responsabilidad de proveer para las necesidades de la misma es nuestra. Es cierto que en el mundo de hoy hay necesidad de que nuestras mujeres también trabajen y colaboren, ayuden en ese proveer. Pero eso no hace que la responsabilidad deje de ser nuestra. Ellas ayudan, pero la responsabilidad es nuestra. Bien, verso 9. Para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. También debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la iglesia y haber ayudado a los que sufren, es decir, en esa lista deben estar las que hayan hecho lo bueno. ¿Cuáles son entonces los requisitos para estar en la lista de ayuda de la iglesia? El primero, tener por lo menos 60 años. El segundo, casada una sola vez. Y en tercer lugar, tener buenas obras. Buenas obras como cuáles? Bueno, como haber criado bien a los hijos, ser buena anfitriona de los que se quedaron en su casa, ser humilde. En la traducción Reina Valera dice haber lavado los pies a los demás congregantes, hermanos de la iglesia, discípulos, ser humilde y ayudar a los que sufren. Ahora, ¿por qué tener más de 60 años? Bueno, eso nos lo resuelve Pablo en los versos que siguen. Pero el estar casado una sola vez nos habla de la fidelidad que se buscaba que tuviera. Esa evidencia de verdadero compromiso con aquel con quien hizo un pacto. Evidencia que se busca a través de las buenas obras. Buenas obras que no eran para salvación, sino para recibir recompensa. La recompensa de ser ayudada por la iglesia. Bien, ahora otros han llegado a pensar que al mencionar Pablo los requisitos para estar en una lista de ayuda de la iglesia, es porque esas viudas se habían comprometido a no casarse y ayudar en las labores dentro de ella a cambio de la ayuda económica que recibirían, como si la iglesia les diera o asignara un trabajo a cambio de la ayuda. Esas suposiciones se hacen en base a lo que el pasaje nos sigue diciendo. Aunque la idea de que las mujeres de más de 60 años ayuden en las labores de la iglesia, reciban o no ayuda de la misma, no es mala.
En la iglesia siempre se necesitarán de manos y corazones dispuestos a ayudar. Muy bien, versos del 11 al 14. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Además se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chismes y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Por eso, quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. ¿Por qué no debían admitirse en la lista de ayuda de la iglesia a las que eran menores de 60 años y eran viudas? Porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo en condenación. Y la pregunta es, ¿por qué incurren en condenación? ¿Por qué incurren en condenación al querer casarse si ya son viudas? Pero es que el pasaje no nos dice que se condenan por querer casarse, ya que el mismo apóstol nos dice en el verso 14 que quiere que se casen y que críen hijos y se mantengan ocupadas cuidando de su familia, en lugar de que anden de chismosas metiéndose en asuntos que no les corresponde, hablando de lo que no deben de casa en casa. Entonces, ¿por qué se condenan? Y aquí tenemos dos posibilidades. La primera es que incurren en condenación porque efectivamente hicieron ante el Señor la promesa de no volver a casarse y de trabajar en la iglesia, y al no cumplirla se oponen a lo prometido a Cristo y Dios tendrá que castigarlas. Como nos lo dice la Biblia, lenguaje sencillo. 1 Timoteo 5:11, no pongas en esa lista las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse, se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia, y Dios tendrá que castigarlas. Esta es la primera posibilidad, que hayan hecho, ¿verdad?, un voto de no casarse y trabajar en la iglesia, y que cuando quieren casarse y se casan, rompen ese voto, y por lo tanto Dios tendrá que castigarlas. O bien, en segundo lugar, porque al desear el volver a casarse, quieren casarse, podrían caer en relaciones que no estén permitidas en la iglesia, como el casarse con un inconverso y unirse en yugo desigual, o el vivir en amaciato, y de esta manera caer en pecados que son de condenar. ¿Cuál es el remedio? Que esas viudas jóvenes se casen con personas que sean de la misma fe, con personas de la iglesia, y se mantengan ocupadas cuidando de sus familias, sin andar de inquietas dando de qué hablar. Vamos a ver el siguiente comentario. Al parecer algunas viudas ancianas habían sido puestas en la lista, lo que significaba que habían hecho voto comprometiéndose a trabajar para la iglesia a cambio del apoyo financiero que recibían. Pablo hace una breve lista de las calificaciones para estas trabajadoras de la iglesia. Tendrían que tener a lo menos 60 años, haber sido fieles a sus maridos y ser reconocidas por sus buenas obras. No se incluían a las viudas jóvenes porque podrían desear casarse otra vez y de esta manera romper su promesa. En el día de hoy, 3 de 4 mujeres se enviudan, y muchas de las mujeres ancianas en nuestras iglesias han perdido a sus esposos. La pregunta que se nos hace es, ¿provee su iglesia alguna forma de servicio para estas mujeres? ¿Puede usted ayudar a que sus dones y habilidades puedan ser útiles a las necesidades de su iglesia? A menudo su madurez y sabiduría pueden ser de gran ayuda en la iglesia. Bien, versos 15 y 16 para terminar. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. De este modo, la iglesia tendrá una responsabilidad menos y podrá ayudar
a las viudas que realmente lo necesiten. Pablo termina diciéndonos que efectivamente ese deseo de volver a casarse de algunas hermanas que habían quedado viudas saca a la luz que en verdad no habían sido salvas. Pues dejando a Cristo no les importaba ir en pos de Satanás para hacer lo que no conviene, siempre y cuando sea lo que ellas quieren, no estar solas. Algo que por desgracia seguimos viendo hasta el día de hoy, y no solo en mujeres, sino que en hombres también, donde no les importa andarse quemando con tal de no estar solos, dejando al descubierto que su compromiso con Cristo no era real, que antes que Cristo está en ellos y lo que ellos desean. Lo segundo que Pablo menciona es que no solo los hombres, no solo los varones de la iglesia pueden hacerse cargo de las viudas, sino que también si una mujer está en posibilidad de ayudar a otra mujer de su familia que ha quedado viuda, debe hacerlo. Porque de esa manera se le quita una carga más a la iglesia y está en posibilidades de ayudar a otra que en verdad se encuentre en el desamparo total. El fin es ayudar a las mujeres, en este caso, que han quedado viudas y en el desamparo. Muy bien. Y ahí en tu lugar, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque nos ha permitido mirar esta sección, algo que no comúnmente se enseña en nuestras iglesias, un servicio, un ministerio que yo me atrevería a decir que ha quedado olvidado de tal manera que no tenemos en muchas de nuestras iglesias un ministerio encargado de las viudas. Sabemos que alguna hermana ha perdido a su esposo, vamos, la visitamos, oramos por ella y hablamos por teléfono de vez en cuando para reiterarle nuestro apoyo y que estamos orando, pero esa hermana tiene necesidad de compañía. Quizás el esposo hoy en día la dejó bien, quizás tiene una buena pensión, quizás recibió un seguro de vida, quizás ella misma recibe dinero porque está jubilada, porque trabajó y se jubiló y recibe su dinero. Además de la pensión para viejitos que el gobierno da cada bimestre. Lo que quiere decir que sus necesidades económicas deberían estar resueltas. Pero ¿te has preguntado quién lleva a la hermana al súper? Porque con toda seguridad ya está demasiado vieja para agarrar el carrito, el cochecito que antes utilizaba e ir y hacer el súper. ¿Quién le ayuda a cargar las bolsas? Bueno, algo tan simple. ¿Quién le ayuda a cargar el agua para que pueda servirse? Los garrafones pesan 20 kilos que ella no puede cargar. Y sobre todo, ¿quién le visita? Ha quedado sola. Ahora más que nunca, extraña a su compañero. Y muchas de ellas no tuvieron hijos, o los hijos viven en el extranjero, o ellas mismas no se quieren ir con los hijos porque no desean ser una carga para ellos. Y entonces, ¿quién ve por ellas? La iglesia. La iglesia debería ser quien provee para esas necesidades espirituales y de compañía que ella tiene. Quizás en nuestras iglesias aún no existe un ministerio para ayudar y sustentar las necesidades de este grupo vulnerable que tenemos en nuestras filas. Pero quizás el día de hoy tú escuchas el llamado de Dios para tu vida. Y sin necesidad de que alguien te nombre el responsable o miembro encargado
de visitar a las mujeres que han quedado solas, tú podrías comenzar con ese servicio, entendiendo que vas a tratarlas como a madres. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, porque tú tienes cuidado de todas esas cosas que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.